Well, I hope we are ready to resume this. Bueno, espero que estemos listos para reanudar esta sesión. Creo que no vamos a demorar mucho, pero hubo un aspecto positivo en la no comparecencia del señor Keosayan, que es que nos da la posibilidad de continuar la conversación que tuvimos el primer día, el lunes. Ahora, no sé de mis colegas, seguramente tendrán alguna pregunta, pero yo sí tengo una pregunta jurídica para plantearles a ambas partes respecto de una pregunta que considero muy sustantiva y que puede ser de interés para el tribunal. El artículo 1121 del Telecán acerca de las renuncias. No sé si alguien podría mostrarnos este artículo, el 1129. Are they starting? Yes. And I'm going to refer. Y yo voy a hacer referencia, por supuesto, al primer párrafo B, que se lee. El inversionista, y cuando la reclamación, la empresa renuncia a su derecho a iniciar o continuar cualquier procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial. Esa es la redacción, el inversionista y la empresa en singular, la empresa. Y es de interés porque un hecho que ambas partes han reconocido es que hubo dos entidades legales, Finley Resources y Drake Mesa, que antes de presentarse la solicitud de arbitraje habían presentado la renuncia. Pero hubo otra entidad, Drake Finley Mexico, que no lo hizo sino hasta este año, en marzo, más o menos. Así que la interpretación de la pertinencia para este arbitraje de este párrafo B se controvierte. Para la demandada es una condición suspensiva y que se debe de aplicar de la forma más estricta, como nos dijo el señor Bonfilio el primer día, mientras que la demandante adoptó un abordaje más flexible, que el hecho de que hace falta el papel no debe ser tan pertinente. Pero quisiera señalar que si bien el tratado habla en términos generales de el inversionista y la empresa, en este caso tenemos varias empresas mexicanas también. Tenemos Finley Resources en Estados Unidos y luego la empresa aquí resulta ser es al menos Drake Mesa y Drake Finley. Y tanto Drake Mesa como Drake Finley y Finley Resources forman parte del consorcio que son la contraparte a PEP bajo el contrato 821. Una de las cláusulas del contrato dice que Finley Resources va a ser líder del consorcio, pero que las tres partes, y respecto a eso mi inglés no es suficiente, tienen Which is joint and several. O sea, bajo el contrato puede actuar en contra de cualquier de ellos. O sea, tienen una obligación solidaria, pero el líder es Finley Resources, aun cuando el contrato usa el singular, el contratista
Estrictamente hablando, lo que se quiere decir o la referencia es a Drake Finley. Sin embargo, el contrato hace claro que el uso del singular y del plural son equivalentes y que contratista puede ser una referencia a las tres entidades. Entonces, la pregunta que tengo aquí, que les quiero plantear, es que suponiendo que el punto de vista de la demandada fuera la correcta, que es una pregunta abierta, bajo esa hipótesis, que es pura hipótesis, y el tribunal tendrá que reflexionar al respecto, ¿qué sería la consecuencia de esa determinación de parte del tribunal? Es decir, de que Drake Finley no presentó su renuncia y, por lo tanto, el párrafo 1121.1 A y B no se cumplió plenamente. Si he leído correctamente la contestación a la demanda de la demandada en el párrafo 325, no sé si podrían mostrarlo en pantalla, el párrafo 325 de la contestación a la demanda. Bueno, me equivoqué en cuanto al párrafo de la lectura de la contestación. En algún momento entendí que la demandada dijo que no se podría aceptar ninguna reclamación en beneficio de Drake Finley. Y a lo que voy, y quiero plantear la pregunta a ambas partes, el hecho de que Drake Finley no presentó su renuncia en forma oportuna, suponiendo que la demandada tiene razón en cuanto a las consecuencias de ese hecho, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Que la demanda en su totalidad ha de desestimarse o que solamente aquella parte de la demanda en relación con Drake Finley se debe considerar nulo o nula, pero no las reclamaciones ni de Finley ni de Drake Mesa? O sea, ¿cuál es la consecuencia del hecho de que una de las tres entidades no ha presentado su renuncia? ¿En qué medida afecta la totalidad del consorcio? Y tiene el efecto de que pierda el tribunal su jurisdicción del todo, o simplemente quiere decir que bajo esa hipótesis el tribunal no podría tener jurisdicción respecto a las reclamaciones que afectan a Drake Finley. Es la pregunta que yo les quería hacer, pues es muy pertinente para el tribunal. Ahora yo no sé si quieren tomar algún tiempo para reflexionar o si quieren responder enseguida. Si alguien quiere tomar la palabra, creo que ya he aclarado el contenido, suponiendo que la tesis general de la demandada respecto a o acerca de la falta de jurisdicción del tribunal en general. ¿Cuál es el alcance de esa falta de jurisdicción en caso de que se interprete el artículo 1121 de la manera en que lo interpreta la demandada? Como dicen en inglés, no quiero disparar desde la cadera. ¿Me regalaría un minuto para consultarlo con mis colegas? Definitely, that's why I thought Gracias. Claro que sí, por eso yo pensé que podría tener sentido que reflexionen un momento sobre esta cuestión jurídica que podría ser importante para nosotros.
By way of background, A manera de antecedentes, ahora me di cuenta que hice un error cuando hice referencia al 321. Está en el párrafo frente a nosotros, 322, que se le da de la siguiente manera. consentimientos de algunas empresas en el anexo documental 7 de su solicitud de arbitraje, pero no incluyeron un consentimiento o una renuncia por parte de Drake Finley. Es decir, las demandantes no cumplieron con las condiciones previas y expresamente establecidas en el artículo 121 del TECLAN y por lo tanto, no, y aquí viene la frase clave, y por lo tanto no pueden presentar una reclamación en representación de Drake Finley en virtud del artículo 117 y no pueden presentar una reclamación por pérdidas o daños a Drake Finley en virtud del artículo 116. Mi impresión al leer ese párrafo 322 es que para las demandadas lo que no podría conceder el tribunal es ninguna reclamación favorable a Drake Finley, pero me pregunto si eso privaría en su totalidad al tribunal de jurisdicción o solo privaría de jurisdicción en lo que atañe a las reclamaciones de Drake Finley. Y disculpas por haber equivocado el párrafo al que me quería referir. No se preocupe, señor presidente. Lo bueno es que lo detectamos, el párrafo. Contestando su pregunta, diría que para ser lo más directo posible, esta negligencia al momento de presentar la solicitud de arbitraje, de no acompañar la renuncia de Drake Finley, tiene como impacto o como consecuencia que el tribunal no tenga jurisdicción para conocer de reclamaciones respecto a esta entidad, Drake Finley. Pero permítame nada más dar una aclaración en forma muy genérica. Las objeciones de jurisdicción que el Estado mexicano ha planteado aquí funcionan como capas, como layers. Si el tribunal considera que la primera capa, que es la indebida autoconsolidación de los dos casos, pueden ser resueltos bajo este mismo arbitraje, la primera consideración que debe de tomar el tribunal es Drake Finley solo es relevante para el caso bajo el anexo 14C resuelto con el capítulo 11 del TELECAN. Si se llega a ese supuesto, debe de considerar el tribunal que pasaron años desde que se presentó la solicitud de arbitraje para que la demandante subsanara este gravísimo error que tiene como efecto que el Estado mexicano no diera su consentimiento para que reclamaciones en torno a Drake Finley fueran resueltas bajo el capítulo 11 del TELECAN. Y no solo eso, recordemos lo que dijo una de las partes no contendientes del TELECAN el lunes, Estados Unidos. Este error es gravísimo y sobre todo se debe de analizar como también nosotros lo expusimos, de forma rígida y clara. Esta disposición que vemos referenciada en el párrafo 322 en nuestros memoriales ha sido analizada a lo largo de más de 20 años que estuvo en vigor el capítulo 11 del TELECAN, y tribunales como KBR contra México y otros tribunales bajo el TELECAN han llegado a esta conclusión, que esta grave omisión no puede ser subsanada en el transcurso del arbitraje, cosa que las demandantes han tratado de hacer. Entonces, antes de consultar con mis colegas si quieren incluir un aspecto adicional, contestando la pregunta, señor presidente, efectivamente, el hecho de no haber presentado de forma debida y conforme al artículo 1121 de TELECAN la renuncia de Drake Finley tiene como consecuencia que el tribunal determine no ser competente para resolver el caso respecto a esta entidad, Drake Finley. No sé si mi colega... Bueno, pero la cuestión es cuando usted dice para resolver el caso respecto a esta entidad, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que el tribunal carece de jurisdicción por completo o que no puede adoptar ninguna decisión que beneficie a Drake Finley? Mr. President, I think
Señor presidente, yo creo que usted quiere llegar a cuál es el impacto práctico, a fin y al cabo. Bueno, si los demandantes no pueden presentar una reclamación de parte de Drake Finley, entonces obviamente el supuesto trato de Drake Finley no puede ser, no puede fundamentar una decisión. También quiere decir que no se puede tratar a Drake Finley como si fuera una inversión. Y es el fundamento de la presentación de la demanda. Entonces tendríamos que saber cuáles son los activos que presuntamente son de Drake Finley, los activos de las entidades mexicanas que son de Drake Finley, pues ellos no están en este caso. Y en ese sentido, en cuanto a la cuestión o la pregunta de cuál es la inversión, podría tener un impacto más generalizado. Sí, si Drake Finley fuera la única parte del contrato 821, eso sería bastante claro. Pero resulta que el contratista en ese contrato 821 es un contratista combinado donde el líder no es Drake Finley, sino Finley Resources. Entonces mi pregunta práctica surge. ¿Cuál es la consecuencia si uno se enfoca en solamente uno de los tres miembros del consorcio visual? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas si el tribunal no tiene jurisdicción respecto de ese miembro del consorcio? Señor presidente, hemos hablado de muchos casos hipotéticos. Supongamos que Drake Finley México era la entidad propietaria de todos los activos y no hemos concedido hasta ahora y no pensamos conceder en el sentido de que han establecido la titularidad respecto de determinados activos o equipos. Digamos que solo fue Drake Finley, que Drake Finley era el único que hacía el trabajo. Eso incidiría en su análisis de si han satisfecho los criterios de la de inversión para poder establecer la jurisdicción. We agree. Estamos de acuerdo que no desestimaría la totalidad de la demanda de todos los demandantes. Creo que podemos llegar a ese acuerdo. Creo que si uno lee el artículo 1121, significaría que el inversionista que presenta la demanda de parte de Drake Finley, cuando es por la pérdida o daño a su interés en Drake Finley, si Drake Finley no presentó una renuncia, esa reclamación quedaría por fuera. Eso sería el resultado lógico y creo que México ha dicho esto también. Pero no la totalidad de la demanda de los otros demandantes. Creo que esa es una lectura directa. Ahora, yo agregaría es un comentario más o menos lateral y aprecio el comentario respecto de la oportunidad o de haber hecho una presentación oportuna de este documento. Habría sido útil conocer estas excepciones. Recordarán que la resolución procesal decía que si creía en sus excepciones jurisdiccionales, podía haberse ido por esa vía, pero no lo hizo y con eso podríamos haber abreviado el tiempo para subsanar, si se permite subsanar, entiendo que esto es para el tribunal, eso nos habría ayudado mucho y habría minimizado el drama respecto de los tiempos. Tenemos que volver, si se puede proyectar, el artículo 1121, párrafo 3. El consentimiento y la renuncia requeridos por este artículo se manifestarán por escrito, se entregarán a la parte contendiente y se incluirán en el sometimiento de la reclamación a arbitraje. Es un requisito expreso. Y si lo han presentado 6 meses tarde o 2 años tarde o 4 meses y medio después de que México había planteado el asunto en su contestación a la demanda, realmente no viene al caso. Si me lo permite,
Esto fue en los últimos 2 o 3 años. Hubo un tribunal, creo que es BEMEX, ante quien se presentó esta misma cuestión. De lo que he leído, los laudos que han sido utilizados por México para imponer una cuestión draconiana que se puede subsanar fácilmente, son laudos en los que el inversionista o intentó contextualizar su consentimiento con muchas salvedades, donde o tenía procedimientos pendientes o procedimientos planeados pendientes. Yo creo que hay que leer los detalles de esos laudos en que se basan para esta premisa. Bueno, esto va a ser como un partido de tenis, entonces siéntese libre. Voy a ser muy breve. Tenemos que remitirnos de nuevo al párrafo 3 y habría que eliminar el párrafo y hacerle caso omiso para permitir que una parte no cumpla. Gracias. Sí, les queremos mostrar el CL17. Es en el caso de International Thunderbird. Ellos enfrentaban esta misma cuestión. La diferencia aquí, y todo el mundo que ha luchado con esto, ha luchado con el mismo hecho. ¿Es una cuestión formal o es una cuestión sustancial? Si hay un procedimiento actual en México en contra de México, esa es una violación sustancial del artículo. Pero si ha suspendido el procedimiento como hicimos aquí, como Drake Finley hizo aquí, entonces ya no es sustantivo. Si uno presenta ese papel o no con la reclamación, digamos que uno no lo hace. Eso no quiere decir que uno ha violado lo que dice el artículo. Es una mera formalidad en ese punto, pues el meollo de esa regla es la descontinuación del procedimiento, lo cual hizo Drake Finley. Entonces, si leen lo que dijo el tribunal en Thunderbird frente a estos hechos, y creo que los últimos 2 párrafos son los mejores, toma la misma perspectiva. Creo que BMX vino después de Thunderbird, que dicen lo mismo. O sea, tomar la postura que está tomando México aquí es excesivamente técnico cuando uno ya lo ha suspendido o descontinuado. Muchas gracias. Por eso yo quería hablar de esto para ir enfocando la pregunta. Yo sé que respecto a la cuestión fundamental de cómo se ha de interpretar la disposición, hay puntos de vista diferentes, y aun cuando lo ha tratado durante 10 horas. Pero la verdadera pregunta es, suponiendo que el tribunal fuera a estar de acuerdo con la interpretación de México de la cláusula, ¿cuáles serían las consecuencias prácticas en este caso en el que la empresa, en su singular, en el artículo del caso, tiene que ver con apenas 2 entidades, Drake Mesa y Drake Finley, sin mencionar Finley Resources? Entonces, aun si el tribunal estuviera de acuerdo con México en cuanto a la interpretación del artículo, será necesario hacer una interpretación secundaria respecto de las implicaciones prácticas de que solamente Drake Finley no ha presentado la renuncia. Quería señalar este punto, pues es algo que tendrá que tomar en cuenta el tribunal. Ahora, hay otra cuestión que quisiera plantear. No sé si, mientras tanto, mis colegas, bueno, por ahora no tienen ninguna pregunta, y tiene que ver con algo del que hablamos brevemente y que el señor Bonfiglio acaba de mencionar, y es el concepto de la autoconsolidación. Hoy escuchamos un nuevo término, alegaciones de oreja. Para mí fue un término nuevo, y el día lunes escuché mención de este concepto de la autoconsolidación, y esto me lleva a la pregunta. Bueno, normalmente, o hasta escuchar esta expresión, autoconsolidación, yo habría pensado que la consolidación es que hay 2 procesos distintos, y la pregunta es en qué medida puede alguien solicitar
la combinación de esas reclamaciones, que es que es diferente de un demandante o varios demandantes utilizando diferentes, o sea, una cosa es que hay una sola reclamación y en otros casos puede haber muchas formas de abordar la reclamación. A veces hay un solo demandante o varios demandantes que incluyen en su reclamación, en su demanda, varias reclamaciones sobre la base de distintas disposiciones jurídicas o también tratados. Entonces, ¿en qué medida los artículos del Telecán y del TEMEC respecto de la consolidación, en qué medida se aplican al concepto que usted, demandada, ha descrito como la autoconsolidación, un solo procedimiento legal, pero sobre diferentes bases? ¿No son conceptos diferentes? Yo entiendo que consolidar es consolidar distintos procedimientos en uno solo, mientras que ustedes plantearon que la autoconsolidación se aplica cuando hay un solo procedimiento con diferentes bases jurídicas. Y quisiera abrir, con esa pregunta quisiera escuchar de las partes. Aspectos novedosos porque nunca el Estado mexicano y creo que ninguna de las partes del Telecán y del TEMEC habían enfrentado una situación así, en el sentido de que distintos demandantes presentaran distintas reclamaciones bajo distintos tratados en un solo caso. No olvidemos que el capítulo 11 del Telecán tiene una disposición de consolidación o acumulación, al igual que lo tiene el TEMEC, el capítulo 14 del TEMEC. Para el final del día, en ningún momento fue requerido por la demandante que hubiera una acumulación de procedimientos bajo uno solo. Y creo que la razón es muy fácil porque no se podría, ya que son bajo distintos tratados. Entonces, si bien en arbitraje comercial, por ejemplo, pudiera haber acumulación de partes o de arbitrajes en uno solo, aquí no hay que olvidar el tema de que son supuestos inversionistas demandantes distintos, por reclamaciones distintas, por hechos distintos, y lo tengo que repetir nuevamente, bajo tratados diferentes. México ha enfrentado casos en los que se ha solicitado consolidación a la luz de las disposiciones del mismo tratado, pero no bajo distintos tratados. Y esto hace deficiente la reclamación de las demandantes porque ni Estados Unidos, ni México, ni Canadá, al momento de firmar el Telecán, ni tampoco el TEMEC, dieron su consentimiento para que esto ocurriera. Entonces, es muy problemático lo que vemos aquí y claramente esto tiene como consecuencia, desde que presentamos nuestros memoriales, que lo pertinente sería que el tribunal determinara que no tiene jurisdicción. Can we go to article in NAFTA 1126 paragraph 2? Podemos pasar al párrafo 2, artículo 1126 del Telecán. El párrafo 2 reza: cuando un tribunal establecido conforme a este artículo determine que las reclamaciones, ¿qué es lo que se quiere decir aquí con reclamaciones? Sometidas a arbitraje de acuerdo con el artículo 1120, plantean cuestiones en común de hecho de derecho del tribunal en interés de una resolución justa y eficiente, y habiendo escuchado a las partes contendientes, podrá ordenar que asuma jurisdicción, etcétera, que consolide las diferentes reclamaciones. Entonces uno podría decir que con reclamaciones en el párrafo 2 se quiere decir en diferentes procedimientos, o alternativamente se puede decir que
incluye reclamaciones presentadas bajo el mismo procedimiento. La opinión de México es que estas reclamaciones en el primer renglón del párrafo 2 hacen referencia a reclamaciones en el mismo procedimiento. Pero no se podría pensar o decir que con estas reclamaciones, el primer renglón quiere decir reclamaciones en el sentido de reclamaciones presentadas en diferentes procedimientos que ustedes han autorizado, por así decirlo, a fusionar en un solo procedimiento, precisamente porque para tener así una resolución eficiente y justa de las reclamaciones. Señor presidente, este artículo no hace referencia a este tribunal. Si usted se fija, tiene que pedirle al secretario general que forme otro tribunal para que sea decidido la consolidación. Lo repite de nuevo. Si usted se fija en el párrafo 3, una parte que solicita la orden para consolidar, tiene que solicitar al secretario general que establezca un tribunal para tomar una decisión al respecto. Sí, pero en realidad el párrafo 3 también no contempla que estamos hablando de diferentes procedimientos que alguien quiere fusionar, lo que no es así aquí. Por un lado, es un procedimiento único con diferentes reclamaciones colgando y una situación diferente. Son dos procedimientos diferentes con algunos puntos en común que llevan a una fusión o consolidación. Creo que esto se remite a lo que usted dice, procedimiento. La postura es que de México es lo que se menciona con diferentes contratos, diferentes circunstancias fácticas, no son un solo procedimiento. Usted podría imaginarse que uno lo puede realmente hacer un esfuerzo y aquí hay 3 diferentes tratados o muchos más reclamantes, pero no hay un procedimiento para hacerlo, ¿no? Quizás estamos aplicando un punto de vista del arbitraje comercial. 1123.3. No se aplica la jurisprudencia francesa donde ustedes tienen varias partes y luego es la institución que nomina al tribunal porque a lo mejor no es la institución que no está participando en la designación, en el nombramiento. Cuando dice, por ejemplo, el nombramiento del tribunal, quiere decir que no tienen un mecanismo donde se pueda escoger a los árbitros, sino que es la Secretaría General la que designa a cada uno. No, en el párrafo 3 dice que una parte contendiente solicitará al secretario general que instale un tribunal. ¿Qué quiere decir instalar un tribunal? Que el secretario general entonces será el CIADI el que designe a los 3 o las partes podrían ponerse de acuerdo y los miembros del tribunal, y de lo contrario sí, depende del secretario general. Yeah, that's... And one question concerning... Y una pregunta sobre las implicaciones prácticas. Esto es algo que no tuve tiempo de mencionar el otro día. Esa interpretación de que hay una reclamación, un procedimiento, porque de lo contrario, si ustedes utilizan diferentes tratados, usted dice que si usted está presentando un caso según 2 tratados diferentes, los debe separar o tendría que consolidar, por así decirlo, los procedimientos. ¿Cuál es la justificación de la eficiencia? En otras palabras, ¿en qué medida está usted en desventaja por la falta de consolidación de las reclamaciones con un
fundamento jurídico diferente. Vamos más allá de la letra y de la interpretación. Estoy tratando de determinar cuál es la justificación, ya sea debido proceso o la resolución justa y equitativa de las reclamaciones. Si vamos más allá del texto, ¿cuál es la justificación para tener procedimientos separados tan pronto usted basa su reclamación en diferentes tratados? ¿Nos da un momento? Claro. One point to follow up on my Un comentario en relación con lo que dijo el señor Becker. Yo estaba haciendo referencia a la jurisprudencia Ducco, un caso famoso donde usted tiene toda una variedad de partes con diferentes instituciones, reglas. En ese momento usted tal vez tenga grandes dificultades para consolidar y en ese momento usted tiene la institución que instala al tribunal. Y para mí, 1126 dispone esto específicamente. Si usted se fija más abajo, en primer lugar, sería un tribunal establecido conforme a este artículo y luego tenemos a la Secretaría General. No es aquí este caso donde es el tercero el designado por la Secretaría y los otros dos por las partes. Con el debido respeto no estamos de acuerdo. No es la situación de ese otro caso, porque las partes incoan casos según el tratado y allí se dice muy claramente si hay jurisdicción o no. No hay intención o no hay texto en el TEMEC o en el TELECAN
que sea muy flexible y dispense o renuncie a los requisitos y luego combinar reclamaciones separadas. Usted tiene una obligación, si va a presentar un caso, tiene la obligación de satisfacer los requisitos. Es un proceso que está regido por las partes discordantes que discrepan y no por la Secretaría General. La Secretaría General por lo general impide inmiscuirse en decisiones sobre jurisdicción. Sí, pero si lee más abajo, verá el tipo de situación que tenemos aquí, que sería un nombramiento diferente al que ocurrió en este caso. ¿Correcto? Fíjese en el párrafo 5. Y no estamos aquí avanzando según las reglas del reglamento del CENUDMI. No, pero si quieren presentar dos casos y luego intentan consolidarlos, deberían haber solicitado esto en lugar de haberse autoservido. Pero puede decir que simplemente aceptó porque no estaba en desacuerdo. No, nosotros objetamos desde un principio. Pero usted solicitaría que se aplique la obligación de este artículo. Al final del día, déjeme tomar un poco la redacción de este artículo. La demandante y la demandada estaremos de acuerdo a lo mejor que ambas partes, al igual que el tribunal, quieren una resolución justa y eficiente. Eso no hay duda. Ambas partes lo queremos. El problema a considerar es la forma tan tropezada bajo la cual ha iniciado, ha ocurrido y estamos en este arbitraje por las deficiencias bajo las cuales se han presentado estas reclamaciones. Un claro ejemplo de esta situación tan problemática es la necesidad bajo la cual nos vimos de hacer valer 14 objeciones de jurisdicción. Y lo peor de todo, doctor Stirnman, lo peor de todo es que las demandantes ni siquiera se tomaron la libertad de hacer valer este artículo 1126 que estamos discutiendo hoy después de casi 3 años de haber iniciado este arbitraje. Entonces, no perdamos de vista, y es algo que le queremos transmitir al tribunal, que es un derecho aplicable distinto el que se debe de analizar y aplicar a esta controversia. Son partes contendientes, al menos por parte de los demandantes, distintos. México está enfrentando un caso en contra de partes distintas. Por un lado, hay demandantes bajo el caso Telecán y hay otras demandantes bajo el caso Temec, por hechos distintos. Entonces, contestando su pregunta, señor presidente, en cuestión de eficiencia, no la ha habido, porque el número de objeciones de jurisdicción que hemos tenido que plantear habla por sí misma. Y la verdad es de que este tema de consolidación nunca fue considerado por las demandantes. Y otro punto, nosotros lo objetamos. Tan es así que se ve reflejada como la primera objeción dentro de nuestros memoriales. Aquí acotaría mi respuesta. And then to add a new wrinkle to the Y para agregarle otro nivel a esta conversación, el hecho de que el TEMEC es el sucesor del Telecán, estamos hablando de dos tratados, pero en realidad no es un tratado consolidado, sino que se asemeja. Hay cierta continuidad entre el Telecán y el TEMEC. Usted recordará que el otro día hablamos sobre el significado de la nota 21 del TEMEC y las demandantes sostuvieron que no sabían si presentar la reclamación bajo el Telecán o el TEMEC. Entonces, ¿no es este un factor pertinente a tener en cuenta? El hecho de que no están reclamando al amparo del Telecán o de un tratado bilateral, sino que están reclamando aquí al amparo de dos tratados que están vinculados y uno sucedió al otro. Pregunta, pero hay que acotar dos cosas totalmente distintas. Una es la relación comercial trilateral que hay en la región América del Norte, la cual obviamente continúa desde más de 30 años que ha habido un tratado de libre comercio.
Eso es la continuidad, el producto del Telecán a transitar al TEMEC. Otra cosa muy distinta, señor presidente, es tener dos tratados distintos, con dos mecanismos de solución de controversias, con disposiciones sustantivas distintas y con un mecanismo de solución de controversias distinta. Porque no es lo mismo la sección B del capítulo 11 del Telecán con los mecanismos de solución de controversias que establece el anexo 14D y E del TEMEC. Entonces, entiendo el punto sobre la continuidad de que haya la relación comercial entre las partes del tratado. No quiero que se vea como una formalidad, porque no la es. Es que es un tratado distinto. Tan es así que tiene entradas en vigor distintas, tiene disposiciones específicas, y yo diría que este tratado de nueva generación, como es el TEMEC, USMCA o COSMA, es producto del consentimiento de 3 estados. Entonces, no diría que hay una continuidad en aspectos meramente legales, porque son tratados distintos. Hay una relación comercial que sobrevive a través de esta transición de los tratados. But the fact that in the second one, USMCA Pero en el segundo, en TEMEC, está el anexo C, el apéndice C, sobre inversiones, mientras que en el otro tratado se permite la presentación de reclamaciones. Entonces, en el segundo se reconoce las inversiones existentes a través del primer tratado. Yo le diría que son mellizos, pero uno nació después de que murió el otro. Tienen bastantes similitudes y en tal sentido son diferentes, pero en un sentido limitado. Me gustaría que usted dispute esa perspectiva. Of course, I'm flagging these issues because Yo estoy mencionando estos temas porque van a ser pertinentes para el tribunal y, por supuesto, van a tener mucho tiempo para pensarlo y también escribir sobre esto en sus escritos post audiencia. Pero ahora tenemos el privilegio, dado que el señor Kei So-Yang nos dio ese tiempo para preguntarle su opinión, y esto es beneficio para el tribunal, es decir, jugar al tenis con las dos partes sobre estos temas clave. I'll tell you. Cuando yo analizo los diferentes laudos que han abordado impugnaciones a lo que se ha llamado consolidación, estoy de acuerdo con la noción de que los artículos que leímos, si fuesen dos extraños y a lo mejor algún gobierno siente la necesidad de consolidarlos, y estamos hablando de dos decisiones que vienen de lugares diferentes, puedo entender por qué un gobierno procuraría presentar una solicitud según 1126 para abordar las incongruencias. Pero, señor Conte, cuando usted tiene diferentes tratados subsiguientes, tiene un periodo muy breve porque las reclamaciones según el Telecán están ya desaparecidas, no se pueden presentar a partir de julio de 2023. El tribunal se encuentra en una situación muy inusitada. Yo no tengo el privilegio a esta información final. Yo no creo que ustedes vayan a ver otro caso con estas mismas características y estoy un tanto perplejo. El desenlace de que ustedes no podrían consolidar según tratados subsiguientes. ¿A qué llevaría esto? Ustedes tres terminarán ante un arbitraje al amparo del Telecán, un arbitraje al amparo del TEMEC, o habrá que empezar de nuevo con las reclamaciones al amparo del tratado y diferentes tribunales tendrán que entender en los diferentes tratados.
Los hechos son los mismos y esto va a llevar a decisiones incongruentes. Entiendo que estamos en una situación novedosa. No estoy seguro de que las partes del tratado hayan visto un sistema en el cual se perjudique a los inversores que quedan aquí en estos vientos cruzados de la transición, quedan atrapados. El día lunes no se dijo nada. Si este fuese un tema importante, lo habríamos escuchado también de boca de los Estados Unidos cuando asistieron el día lunes, pero no fue así. Y lo mejor que puede hacer un inversor es tratar de presentar, y es bastante común en la mayoría de las jurisdicciones legales, yo no soy experto en todas, que ustedes tengan a un tribunal que entienda en una serie congruente de hechos y llegue a una conclusión efectivamente para las mismas partes. Entiendo, escuché que son partes diferentes, pero en realidad no. Son las mismas partes, los mismos hechos, las mismas reclamaciones, básicamente según el mismo tratado. Y esto es todo lo que tengo. ¿Puedo agregar algo? Creo que nos gustaría saber si la jurisprudencia que fue citada por las partes, cómo se aplica esta circunstancia nueva donde tienen dos tratados. Entiendo que la jurisprudencia que estamos citando tiene que ver con la situación del Telecán y aquí claramente hay una consolidación, si bien no es el término correcto, y traemos un nuevo aquí tratado a colación y le escuchamos al señor Bonfiglio donde se habla del consentimiento, me imagino, o al menos me interesaría saber si en esa jurisprudencia que tiene que ver con el Telecán hay motivos, ratio legis, que se puedan extrapolar y llegar a esta situación en la cual estamos. También me gustaría escuchar si hay otros principios generales del derecho internacional que permitan a un tribunal abordar la situación, como lo que usted dijo, por ejemplo, cuál es la meta general de no crear situaciones incongruentes y cuáles son los principios del derecho internacional público que nos deben orientar. Tenemos esta jurisprudencia que se aplica solo al Telecán. También podríamos decir que esta jurisprudencia no se aplica, porque tienen que abordar una situación en la cual tienen diferencias para establecer el consentimiento de las partes. Sí, es un comentario válido. Vamos a investigar y vamos a colocarlo en nuestros escritos posteriores a la audiencia. ¿Cuál es la resolución del tema? Me despierta curiosidad, o asumamos que ustedes no puedan consolidar. ¿Qué es lo que quiere decir? Uno mantiene un solo reclamo, ambos, y se entiende en ellos de manera separada, no hay reclamos. Yo le diría que al menos leí uno de los lados en los que se dice que al menos mantienen parte. Creo que fue un bonista argentino, si no me equivoco. Ese tribunal debió analizar en la situación fáctica toda una gama de tenedores de bonos, de bonistas que estaban reclamando contra el gobierno argentino, y estos grupos de bonistas pueden agruparse, pero sus reclamos dependían de hechos diferentes. Y ese tribunal se encontró con estos datos. Si quieren establecer una analogía, yo no creo que sea comparables con estos los datos o las circunstancias de ese caso, y dijimos, bueno, tenemos que escuchar entender en alguno de estos casos, entonces escojamos uno y sigamos. Yo creo que esto es lo lógico, lo que se desprende de esta objeción por consolidación. Hemos concluido entonces con estas consideraciones. Agregar sobre ese punto, señor presidente. Gracias. Many thanks to both. Muchas gracias a ambas partes. Y tengo una pregunta
que no se relaciona con los tratados, sino con un tema sustancial que se mencionó esta mañana, que lo mencionó el señor Lustonó, y yo mismo mencioné este tema el primer día. Y es el procedimiento en tribunales mexicanos que tienen que ver no con el caso civil, sino el procedimiento administrativo. Y para ello, simplemente quería asegurarme de que si tenemos en cuenta ambos argumentos que presentaron las demandantes, los abogados de las demandantes, en ese momento no eran ustedes, pero quien quiera que fuese, los argumentos que presentaron en México en respaldo de la solicitud de nulidad con respecto a la rescisión, recibimos su reclamo inicial en México, que según entiendo es el documento R44. R44 que fue presentado por la demandada y es la demanda que ustedes presentaron en México. Con suerte no es muy extenso, no llegamos a los centenares de páginas, 60 o algo, y según entiendo, he visto los argumentos, pero hay escritos extensos sobre el proceso de notificación, la falta de poder del señor Gómez para declarar la rescisión contractual, y también hay una excepción contractual. Y luego hay un razonamiento también sobre PACMA, y esto está dirigido principalmente a la demandante, pero la demandada también puede acotar. Me imagino que lo que dijo el señor Lustanov esta mañana, es decir, que en esa reclamación en tribunales mexicanos, en el caso meramente administrativo, ustedes, la demandante, nunca presentó la letra R del inciso 15, o el inciso R de 15, ni PACMA. Entonces, en este arbitraje, en el párrafo 73 de su réplica, ustedes presentan un argumento elocuente sobre por qué el juez tal vez se equivocó al desestimar su caso, pero yo creo que este párrafo 73 va mucho más allá de lo que sus abogados mexicanos argumentaron en México, que llevó a la sentencia del 4 de octubre de 2018. Y simplemente deseo verificar si hay una mala interpretación, malentendido, error en esa conclusión que de manera preliminar la conozco a partir de la lectura de los documentos, después de haber escuchado al señor Lustanov y después de haber visto lo que tenemos aquí en este documento R44. La demandante los invito a comentar si así lo desean. Señor presidente, íbamos a abordar este tema mañana cuando tuviésemos nuestra conversación con el señor Asawi, pero abordaré dos temas antes de adelantar mucho ese tema. Como usted sabe, él cree que, la señora Mezquita, cree que el tribunal tenía un deber, independientemente de la rescisión administrativa del 15R. También, en vez de hablar de los temas de permiso especial y luchar contra luchar en cuanto a los documentos, bueno, hay un tema que se llama el alegato, que hace referencia específica a la 15.1R y la queja de que no era adecuado una rescisión administrativa del contrato debido a que había una orden de trabajo no cumplida.
Mañana abordaremos este tema. Usted habla de un alegato oral o un alegato escrito. Hay un documento escrito y mis colegas de la oficina de la Ciudad de México están buscando, están tratando de obtener ese documento, porque hay que presentar muchos documentos antes de poder obtener un documento de esta naturaleza, y ese documento quizá lo podemos tener mañana o quizás hoy, pero estamos haciendo todo lo posible para presentárselo al tribunal. Estoy seguro de que México va a abordar esta cuestión. En la orden procesal respecto de esta audiencia, dijimos que quizás el tribunal considerara la posibilidad de, antes de la presentación de los escritos posteriores a la audiencia, tener una ronda limitada de presentación documental o de presentación de pruebas. Lo que el tribunal tenía en mente es que esos organigramas de los inversionistas y también de Pemex se presentaran durante esa instancia. Usted hizo alusión a un nuevo documento, pero antes de que México objete, esperemos al día de mañana y veamos qué sucede. No sé si hay algún otro tema sustantivo que el tribunal quiera examinar en este momento. Alain, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Una de las preguntas que yo tenía está vinculada con la 15.1R, pero mañana podemos abordar ese tema. No hay ningún inconveniente. Tengo varias preguntas. Las tenía bien claras hace un par de días. Perdimos mucho tiempo por algunos motivos, así que les pido su paciencia si quizás no encuentran las preguntas tan fácilmente como yo lo querría. O quizás no estén en un orden muy bueno. Una pregunta para ambas partes. Esto se suscitó por lo que indicó el señor Becker en el día de ayer. Es un tema recurrente, pero aún no me queda claro. Las plataformas, los camiones, los equipos, ¿dónde están? ¿Quién es el propietario de ellos? ¿Pueden ser objeto de venta o de uso libre por parte de su propietario? Hemos abordado este tema en forma intermitente, pero lo hicimos de forma un poco confusa. Esta pregunta es para ambas partes. No quiero entrar en demasiados detalles, pero sé que hay plataformas de reacondicionamiento que todavía se encuentran en México. Algunas fueron regresadas. ¿A dónde? ¿A Estados Unidos? Sí, a Estados Unidos. Tenemos un número pequeño de ellas. Les podemos dar a ustedes la cifra exacta, pero creemos que este tema es un tema de daños y perjuicios. Pero podemos presentar pruebas respecto de cuántas fueron devueltas a Estados Unidos. Pero la cantidad fue pequeña, por un valor de 1 a 3 millones de dólares. Como dijo el señor Finley ayer, el precio de la transferencia transfronteriza en realidad implicaría una deuda, básicamente. Sería más caro entonces que volverlo a poner, a dejar la silla permanentemente en México. El árbitro. Bueno, ayer formulé una pregunta al señor Melsheimer en cuanto a si esta inversión a largo plazo en México puede esperarse. No sé si el señor Finley o el señor Melsheimer, perdón, el señor Kernion, creo que fue,
el que revincó esto. Si se realiza el sueño del señor Kearney, es decir, una inversión a largo plazo en México, estos equipamientos pueden volver a utilizarse. Esas plataformas han estado allí durante más o menos 8 años. Están oxidándose, no son operativas. Desde que se detuvieron todas las tareas, las plataformas han estado allí inactivas. Sería muy caro volverlas a traer aquí a Estados Unidos. Tengo 2 preguntas relacionadas que quizás sean más para las demandantes. Claro que la demandada puede responderlas si así lo desea. Pregunto lo siguiente, si puedo entenderme la letra. Si estoy en lo correcto, ustedes se quejaron de que respecto de los 3 contratos y específicamente del 821, Pemex podría haber poseído en forma efectiva el derecho al precio máximo. ¿Es así? No sé si esto es un derecho o algún tipo de título. ¿Cómo se calificaría esa posesión de ese monto máximo? Cuando uno hace una inversión como la que hicieron nuestros clientes, hay que prepararse para el monto máximo. Así operan estos contratos. Hay que traer los equipos y uno presenta una oferta. Podemos ver los documentos licitatorios. No sé si están entre las pruebas, pero podemos ver la adjudicación también. Y ven ustedes una cierta cifra que corresponde al máximo del 821. Uno tiene que estar preparado para realizar todas esas tareas en virtud del contrato. Y para eso hay que traer equipamiento y uno tiene que estar listo para ejecutar la orden de trabajo cuando la orden se presenta. ¿Le responde la pregunta? No, porque uno también no tiene que estar preparado para el mínimo. Si uno es inversor, por supuesto, menos que el mínimo, no, pero uno tiene que estar preparado como inversor a enfrentar ambas situaciones y no solamente la de máxima. Tiene que estar preparado. No, porque según el contrato, Pemex tenía la posibilidad de solicitar el monto del contrato hasta el máximo, así que uno tiene que estar preparado para realizar todas las tareas según la orden de trabajo hasta 418 millones de dólares. Además, había disposiciones según las cuales México podría haberle pedido a uno que haga más, pero claro, eso tenía que ver con el consentimiento de la contratista. Entonces, uno tiene que hacer la inversión de equipamiento, materiales y personas hasta el máximo del contrato, porque las órdenes de compra podrían comenzar a venir y hay sanciones si uno no ejecuta oportunamente las órdenes de trabajo. No estoy disputando eso, no tengo duda alguna al respecto, pero lo que sí me genera duda son las expectativas financieras. Bien, uno debe estar listo a cumplir las órdenes de trabajo a su nivel máximo, pero si ellos les dicen por adelantado que no están seguros o que no lo saben, entonces supongo que es una elección difícil la que uno tiene que tomar.
¿Uno tiene que estar preparado para el máximo o tiene que estar preparado para el mínimo? Queda claro que Pemex esperaba que las demandantes deberían estar listas para cumplir con el máximo. Y ustedes preveían que se les iba a pedir el máximo. Creo que era una expectativa razonable, que a las demandantes se le iba a pedir que cumplan con el monto máximo, pero según el contrato teníamos que cumplir con las órdenes de trabajo o sufrir sanciones. Debido al mecanismo de funcionamiento del contrato, el monto máximo de trabajos hasta esos 418 millones de dólares, eso era lo que tenía que cumplirse, porque había que cumplir con todas las órdenes de trabajo. Muy bien. Y de parte de México, ¿cuál sería la situación? Los he escuchado y tengo la impresión de que ustedes exigieron que ellos tuviesen los fondos disponibles para todo el contrato, incluido el máximo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Para mí, este no es un tema de carácter jurídico, sino lógico. Si yo solamente prometí el mínimo, porque si hay un máximo y un mínimo, yo entiendo que el Estado no puede estar prometiendo más del mínimo. Porque sería obligatorio para ellos tener el dinero en la máxima. No sé por qué ellos tenían la obligación de gastar el máximo. Nosotros entendíamos que habría fondos disponibles. Según los hechos de nuestro caso, si los hechos del caso son percibidos por el tribunal como verdaderos, hubo una orden de trabajo inventada que se utilizó como excusa para rescindir el contrato. Entonces, ¿por qué no obtendríamos nosotros el beneficio de la máxima cuando hicimos nosotros las inversiones? Se hizo referencia a $200,000 que se pagaba por personal. Esto se dijo en referencia con lo que indicó el señor Lostonó. Pero claro, hubo acuerdos con Pemex. Entonces, como consecuencia, nosotros compramos los equipos, los materiales y contratamos al personal para cumplir ese compromiso. Esto lo escuché varias veces y creo que he entendido algunas veces lo que se ha expresado. Entiendo el punto que plantean ustedes, pero lo que me preocupa más es que algunas veces cuando los escucho, tengo la impresión de que ustedes reprochan a Pemex por no tener los fondos suficientes para la máxima. Veo alguna lógica en la respuesta de Pemex en cuanto a ese tema. Debemos tener fondos para pagar cuando presentamos las órdenes de los trabajos. Pero ¿por qué tendría que tener el dinero disponible cuando no se emiten las órdenes de trabajo? I think the answer, just Quiero responder. Señor Pelé, la respuesta a su pregunta se encuentra en el contrato 821, en donde claramente se indica en la 1.5, es el C34, que Pemex nos indica que
cuenta con los fondos para realizar los trabajos objeto del contrato. No hubiese dicho esto si no tuviese los 418 millones para realizar el contrato. Es claro cuál es el proceso antes de firmar este contrato en particular. Obtuvo fondos asignados a estos efectos por el Congreso. Por eso ustedes ordenaron la revelación de esos presupuestos que nosotros les solicitamos. Podemos mostrarles cuáles eran las expectativas de ambas partes y evitar todo esto del máximo y mínimo. Pero en vez de esos presupuestos se nos dieron estados contables consolidados de Pemex y se nos dijeron, muy bien, buena suerte, traten de encontrarlo. Nada más para agregar elementos en la pregunta del profesor Pelé. En el anexo C34, que es el contrato 821, y si nos vamos a la cláusula 5, que para beneficio del tribunal, en versión en español es la página 15, y en la versión en inglés de este mismo archivo es la página 101, las partes acordaron que PEP no estará obligada a ejercer el importe máximo de este contrato. Con esa claridad está escrito y está estipulado en el contrato. Como lo pudimos escuchar por parte del señor Rodrigo Lustonó, este contrato era de montos mínimos y montos máximos, y había la posibilidad de que no fuera ejercido el monto máximo, justamente como está establecido en el párrafo 2 de la cláusula 5 del contrato, cosa que no se puede refutar. Gracias. Wait, I knew. Hay unas inconsistencias en cuanto al 1.5 del contrato. Usted habló de garantizar o asegurar, pero en español dice ha previsto. No es algo tan fuerte como garantizar o asegurar. Y si vemos la versión en inglés del C34, en la página 94 hay otro término que se utiliza. Se han brindado los recursos para ejecutar los trabajos objeto de este contrato. Me parece que las traducciones no son idénticas. En inglés dice provided y en español dice previsto. Me parece que hay una cierta ambigüedad. No estoy tratando de inducir a nadie a error en cuanto a mi interpretación. Esa pregunta la podemos responder en cuanto a los presupuestos asignados a Pemex para el 821, y quedaría allí claro cuánto dinero recibió Pemex para ejecutar los términos de este contrato. Sí, pero básicamente lo que usted alega en este arbitraje, lo que ustedes alegan en este arbitraje es que los ingresos posibles de PEP, si se llegara a el máximo, eso sería un pasivo contingente financiado. Pero aquí se dice que se ha previsto el fondo para la máxima. Eso en español no implica un financiamiento de pasivos. Simplemente se dice cuánto le va a costar a uno. Pero cuando venga el momento, uno va a tratar de encontrar los recursos. Es como si cuando uno comienza un viaje, uno sabe, quizás tiene una idea, mejor dicho, de cuáles son los gastos, pero no sabe exactamente cuánto va a tener que pagar cuando le lleguen las facturas. Sí, exactamente. En la 1.5, según creo,
Bueno, la 1.5 tiene que leerse junto con las leyes presupuestarias aplicables que existen junto con la 1.5. Quizá por negligencia propia, pero pregunto si las partes han adjuntado las definiciones en español. Quiero saber cómo se define, por ejemplo, el término trabajos. Sí, esas definiciones están en el R3 en español. Después nosotros las tradujimos al inglés. Muy bien, el R3, dice el árbitro. Tengo un par de preguntas. Una pregunta para la demandada. ¿Cómo concilian ustedes su postura de que el artículo 4 del proyecto de artículos de la CDI no es de aplicación? ¿Cómo concilian esto con su postura respecto de la atribución? Ustedes dicen que el artículo 4 de la CDI, del proyecto de artículos de la CDI, no se aplica. ¿Cómo concilian esto con la postura que mantienen ustedes? Una postura bastante insistente de su parte de que Pemex y sus subsidiarias son entidades de carácter administrativo. Profesor Pele, le doy la palabra a mi colega Steve Becker para... Nobody wants a question. Nadie quiere responder la pregunta, parece. Si nos pudiera dar la oportunidad de pensar la respuesta, So, yeah. se la agradeceríamos. Gracias, profesor Pele. Le daré la palabra a mi colega Gary Shaw para que nos pueda ayudar sobre este punto y darle claridad al tribunal. Por favor, señor Shaw. Thank you. Muchas gracias. El artículo 4 tiene que ver con órganos del Estado. Eso hace referencia a entidades, ministerios, órganos que están directamente controlados por el gobierno. Otros artículos tratan de... Bueno, a ver, el artículo 4 no trata de entidades semiautónomas como Pemex, de carácter comercial. Hay que hacer el test de Nicaragua, en donde se indica que cada uno de los actos tiene que ser dirigido por el gobierno. Explíquese, señor árbitro, ¿a qué hace referencia usted? El test de Nicaragua viene
de un caso que yo gané en la opinión pública, pero en realidad si uno ve los detalles lo perdí. La Corte Internacional de Justicia dijo que el Estado estadounidense, el gobierno de Estados Unidos, podría ser responsable de los actos de los contras, los que se oponían a la revolución del partido gobernante de Nicaragua. Yo estaba a favor de Nicaragua. Dijeron que sí, pero que todos los actos ilícitos debían haber sido decididos. El hecho de que había un control global no era suficiente. El test de Nicaragua implica que cada uno de los incumplimientos debe abordarse en forma independiente a efectos de la atribución y para ver si este incumplimiento, precisamente hablando, es atribuible al Estado. En aquel caso era el Estado de Estados Unidos. Si uno traduce esto a nuestro caso, el tema ¿es responsable el Estado mexicano porque en forma global controla a Pemex? ¿O debemos nosotros examinar cada uno de los incumplimientos en forma individual y decidir si se cometió según el control y las directivas de Pemex o del Estado mexicano? Porque en parte de los escritos a veces no queda claro de quién se trata, pero mi pregunta ¿es preciso un control global o hay que examinar cada uno de los actos ilícitos de Pemex que alegadamente se cometieron y esos actos deben ser dirigidos por el Estado? Creo que hay que ver cada incumplimiento en forma individual. Los presuntos incumplimientos de este caso, si nosotros los examinamos, ninguno de ellos fueron dirigidos por México, sino que son actos comerciales según su naturaleza. Yo nunca tomo notas, yo leo después las cosas, así que no se asusten si no tomo notas. Agregar un punto a eso. Claramente nos gustaría elaborar más este aspecto sobre el test Nicaragua que menciona el profesor Pelé. Seguramente lo haremos en el escrito posterior a la audiencia. Pero no olvidemos que es la demandante la que alega que el artículo 4 de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional debería ser aplicable a este caso, lo cual nosotros no estamos de acuerdo, justamente porque existe la lex specialis bajo el Telecan y el Temec. Entonces la carga de demostrar que la actuación de Pemex es atribuible al Estado mexicano corresponde a la demandante bajo el artículo 4. Pero claramente nos gustaría elaborar bajo el test de Nicaragua que señala el profesor Pelé. Thank you. Gracias. Pensé que tenía dos preguntas más, pero hay una que no entiendo. O sea, tal vez vuelvo a hacer la pregunta mañana. Mi última pregunta es para ambas partes y tiene que ver con la presentación de los Estados Unidos de América. Yo quisiera saber si ambos están de acuerdo con la afirmación fuerte de parte de los Estados Unidos, que ya he escuchado en otras partes, en la CIJ, donde plantean que el nivel mínimo se
limita a la denegación de justicia. Fue muy fuerte en ese sentido. Dijo que no se puede ampliar el nivel mínimo. A veces es un nivel mínimo clásico, otras veces es mucho más amplio. No les voy a decir qué pienso yo, pero si analiza algunos arbitrajes, podrá descubrirla. ¿Están de acuerdo que el nivel mínimo de trato es la denegación de justicia y punto? Y ella dijo esto en forma muy clara. Es natural que un gobierno anfitrión le va a tratar de dar la interpretación más estrecha en cuanto a sus obligaciones para satisfacer el nivel mínimo de trato. Desgraciadamente para los Estados Unidos, los demás tribunales, según lo que conozco, han estado en desacuerdo con esa posición. No se restringe estrechamente al debido proceso, de manera que no estamos de acuerdo. Uno puede ver las notas verbales de la presentación de la CIJ en el caso de Irán contra Estados Unidos. Estados Unidos tuvo la misma posición. O sea, es para decir que no es nada nuevo, no se ha inventado para este caso. Profesor Pelé, me sorprendería si Estados Unidos llegara a decir, sí, nosotros creemos que la interpretación es muy amplia. A mí me sorprendería también. Y le puedo decir que para Francia sería lo mismo. ¿Alguna respuesta de parte de la demandada? Professor Pelé, Profesor Pelé, yo creo que la cuestión más limitada que se está abordando es cómo aplicar el artículo 1105 en una circunstancia en la que las medidas impugnadas son el trato brindado por los tribunales. En ese caso, sí, México está de acuerdo que lo pertinente en ese contexto no es más que la denegación de justicia, ya que, como sabemos del caso Elsie, no le corresponde al tribunal sustituir su opinión por los méritos de una decisión judicial en el contexto nacional. Por eso el contexto es muy limitado. Bueno, no tengo ningún problema con lo que ha dicho, pero esa no es exactamente la pregunta. La pregunta es si se limita a eso. Normalmente, los demandantes prefieren tener una visión amplia y la demandada prefiere una visión restrictiva. Pero es posible decir que el nivel mínimo se puede limitar y en este caso se limita a la denegación de justicia. En este caso, ya que las acciones impugnadas son las acciones del tribunal, sí. Ahora, algo que no se ha puesto en duda es que el artículo 1105, el nivel mínimo de trato, es igual al nivel mínimo de trato del derecho internacional consuetudinario, de manera que normalmente en estos casos hay muchos alegatos, ya que hay algunos tratados que no se limitan al derecho internacional consuetudinario y los tribunales han aplicado lo que llaman un estándar autónomo de trato justificativo, pero está totalmente claro en virtud del Telecan que tiene que ser derecho internacional consuetudinario, ya que la Comisión de Comercio Libre ha emitido una declaración en ese sentido que es vinculante y los tribunales lo han reconocido así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se dice que el estándar se ha evolucionado y el estándar del derecho internacional consuetudinario es lo mismo que el estándar autónomo. Entonces, como
podrán imaginarse, México está muy en desacuerdo con eso, así como otros gobiernos. El estándar del derecho internacional consuetudinario es un estándar muy estricto. Entonces, ¿por qué se habla de la denegación de justicia? ¿O no? ¿Por qué no escribieron denegación de justicia en vez de esta fórmula de nivel mínimo de trato? Habría sido mucho más fácil y mucho más claro decir que no puede haber ninguna denegación de justicia. ¿Y por qué dicen que la decisión debe estar en conformidad con el nivel mínimo? Pero luego ellos dicen que el nivel mínimo de trato significa algo mucho más limitado. Y para mí es más fácil pensar en eso, no necesariamente probarla, que es la denegación de justicia. Profesor Pelé, con su paciencia, yo creo que preferiríamos abordar esta pregunta en más detalle en nuestro escrito posterior a la audiencia. Tengo una pregunta a manera de seguimiento sobre atribución. Creo que usted dijo antes, señor Becker o señor Bonfiglio, que su posición es que no hay que tener una perspectiva global, sino general, que hay que establecer la atribución en cada caso cuando se presenta un incumplimiento. Esa es su posición. Hay que analizar cada caso para ver si hay o no hay atribución. Las acciones impugnadas, sí. Sí, las acciones impugnadas de las que habló el señor Shaw. Sí, pido disculpas. Y luego la siguiente pregunta, a manera de seguimiento, es: ¿es posible que cambie su análisis de los hechos con el tiempo? O sea, que las acciones impugnadas pueden modificarse. Puede haber habido una acción impugnada en un momento determinado y posteriormente uno analizaría, bueno, que sería otro tipo de atribución o otros hechos que uno podría analizar, ¿correcto? Yo creo que sí, sí. Bueno, parece que hemos llegado al final. Ahora, pasando a los temas de logística, les pregunto si consideran que el programa para el día de mañana es factible y razonable. Si fuera así, podríamos, o sea que si compró el pasaje adecuado, podría adelantar su día de regreso. O sea, terminaríamos mañana por la tarde. ¿Podemos llegar a un acuerdo en ese sentido? Pues los miembros del tribunal nos hemos esforzado por enfocar en nuestras preguntas. Mañana habrá algunas también, pero yo creo que podemos convivir con este calendario. Entonces podemos aceptar que no vamos a estar no vamos a sesionar el viernes. Nosotros acogemos con beneplácito la oportunidad de volver a Texas. Muy bien, otra pregunta. El tribunal ha acordado informalmente, después lo formalizaremos, que les vamos a enviar una lista de preguntas para que los tomen en cuenta en sus escritos posteriores a la audiencia. Y algo que ha quedado abierto es si habrá una fase limitada de algunas presentaciones adicionales que podrían incluir los 2 organigramas para cada parte, y quién sabe, vamos a ver si mañana la demandante solicita el permiso de presentar otro documento, alegatos. Entonces yo les pido a que consulten entre sí para ver cuántos días van a necesitar para la presentación de los escritos posteriores a la audiencia. Una vez que
se ha terminado todos los intercambios. No sé cuántas semanas o cuántos meses tienen en mente, pero sí nos podrán dar un estimado para poder llegar al calendario posterior a la audiencia. Bueno, no quiero ser el malo, porque no me gustó la decisión que tomamos el día de ayer. Perdimos una tarde, ahora son las 4:10. Vamos a perder la mitad de la tarde también. Así que quisiera decir en forma muy clara que no quiero que estemos con apuros el día de mañana. O terminamos o no terminamos. Pero yo creo que hicimos algunas cosas con las cuales no estoy de acuerdo y todavía no estoy de acuerdo. En cuanto a haber perdido toda la tarde el día de ayer por motivos de las que no apruebo. Y ahora, pues, los testigos están aquí o no están aquí, los peritos, pero mañana quiero tener toda la libertad para formular las preguntas que quiera y para que me den la respuesta que quiera y que no me digan que tenemos que llegar al avión. Y pues yo viajo al día posterior en todo caso. Entonces tenemos dos posibilidades, o que mañana sea una sesión abierta. No sé si los estenógrafos van a estar de acuerdo de seguir más allá de las 7:10 o si mantenemos abierto el día viernes. Así que retiro mi sugerencia y vamos a mantener abierta la posibilidad del viernes por la mañana si por acaso no tenemos suficiente tiempo mañana. Se supone que mañana vamos a empezar a las 8:30. Well, you imposed this on me yesterday. Okay, but it was very high on stage. Okay, I have to recant and withdraw. Bueno, tengo que retirar mi propuesta de que decidir que no íbamos a reunirnos el día viernes. La tenemos que mantener en reserva. Y como les he dicho, si pueden consultar entre sí para que tengamos alguna idea de cuándo se tendría que presentar los escritos posteriores a la audiencia. ¿Algo más de parte de usted? Estamos a su disposición el tiempo que necesite. Para eso estamos aquí. Solo nada más recapitular. Mañana empezaríamos a las 8:30, ¿correcto? 8:30, yes. Ok. 8:30. Sí, a las 8:30. Las partes es consultar los tiempos para presentar los post-hearing briefs, ¿correcto? Well, yes, y también los escritos de costas, también es otra de las cuestiones. Escritos de costas y post-hearing briefs, lo que pasa es que el punto de arranque del plazo para los post-hearing briefs entiendo yo que pudiera depender de si hay esa nueva ronda de
presentación de algún tipo de cuadros de organización, o si el tribunal lo admitiera, nueva evidencia que pretendan introducir los demandantes. Pero un poco tomando un dies a quo x más cuánto sería para costas y para los post-hearing briefs. Es lo que estamos pidiendo que ustedes consulten para, si fuera posible mañana, tener ya alguna idea al final del día y abreviar el housekeeping matters previsto para mañana. Pues muchísimas gracias a todos por la... Before wishing everyone a Antes de decir que buenas noches a todos, quiero fijar la expectativa. Estamos intentando, pero no puedo garantizar que tengamos el alegato para el día de mañana. You will ask... Pero si lo recibe, ustedes serán los primeros en saber. Muy bien. Así que muchas gracias por su paciencia. Empezamos muy temprano hoy a las 8, entonces mañana nos vemos a las 8:30. Gracias.